Hemos estado monitoreando algunas noticias a nivel nacional aquí en nuestro país, El Salvador, y algunas también a nivel internacional. Y estos sucesos, estos acontecimientos han consternado al mundo entero. Estamos hablando de el terremoto en Papúa Nueva Guinea en este mes de febrero. También del terremoto en Japón en este mes de febrero. Del terremoto más fuerte en 40 años en Nueva York también en este mes. Y el terremoto en Turquía, que lleva un saldo de miles de personas muertas de todas las edades. Y bueno, una situación trágica, al igual que todo lo que estamos mencionando, como también el terremoto en Siria. Todo al inicio de este año 2023. De hecho, hasta aquí por Honduras, bueno, nosotros vivimos en El Salvador, pero aquí cerca de Honduras también, unos kilómetros, quizás unos 60 y cuantos kilómetros cerca de Honduras, en el océano Atlántico, que es arriba de Centroamérica, prácticamente también se registró un movimiento telúrico en este mes. Y quiero presentarles este libro que se llama Eventos de los Últimos Días. Creo que ahí lo ven como al revés. Es de la escritora Ellen White. Es una mujer extraordinaria que por parte del Espíritu Santo recibió instrucción divina para poder darle consejos a la iglesia adventista del séptimo día para este tiempo y al mundo entero sobre revelaciones que Dios desea que nosotros tomemos a bien para nuestras vidas. Y quiero compartirles algo que dice en este libro que se llama Eventos de los Últimos Días, enfrentando la crisis final de la tierra, de Ellen White. Y la página 25 de este libro dice, en el párrafo cuarto de la página 25 dice: en incendios, inundaciones, terremotos como los que acabamos de mencionar, en la furia de las grandes profundidades, en calamidades por mar y tierra, se da la advertencia de que el Espíritu de Dios no contenderá para siempre con el hombre. Esta cita fue escrita en el año 1897. 1897. No 1900, sino 1896. Y todo esto no solamente se está cumpliendo, lo vivimos, es parte de esta última generación sobre la tierra. Y lo único que nos resta por decir ante esos acontecimientos es que hoy es un día de buenas nuevas para ti y para mí, porque contamos con el milagro de la vida, con la bendición y la misericordia de Dios que nos permitió seguir en este mundo de destrucción, de pecado, de dolor, de muerte, pues respirando. Nos permitió seguir respirando. Así que creo que es importante agradecerle a Dios por lo bueno que es con nosotros, con nuestros hijos, con nuestra familia. Así que yo deseo de corazón, mis amigos y hermanos, que seamos más agradecidos como personas, más agradecidos con Dios, con nuestras familias, y que protejamos a nuestras familias y que oremos por nuestras familias. Y hablando de familia, aquí enviamos un saludo. La abuela Elinorma Morán dice: bendecida noche, queridos hermanos. Y como se trata de agradecer y de pedirle a Dios también que nos bendiga para el desarrollo de este tema, específicamente tentación de Jesús, invito a Chovetito para que nos dirija en oración. Inclinen su rostro para orar. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias Señor por este miércoles que nos has permitido con vida. Te pedimos que por favor nos bendigas en este tema, que por favor ayudes a las personas a entender y comprender sobre la tentación que tú viviste. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Les repetimos el nombre del tema para hoy: tentación de Jesús. Y así como invitamos a que compartan y que reaccionen a esta transmisión, para los que lo ven en Facebook y para los que también lo ven en YouTube, de verdad, Adventista, reaccionen, denle like al video, por favor. Activen las notificaciones de nuestro canal en YouTube para que cuando subamos un video nuevo
tú seas el primero en recibir esa notificación en tu celular y que no te pierdas ni un tan solo video de los nuevos videos que se suben. Así que deseamos que Dios te bendiga. El tema, tentación de Jesús. Le invitamos a Chubetito a que por favor comparta la cita bíblica central para este día. La encontramos en Mateo 4:1. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Debo de confesar, debo de ser honesto, cuando yo estaba bien pequeñito, no entendía yo, bueno, Padre, Hijo y Espíritu Santo, pensaba yo, es Dios, es el mismo Dios, un mismo ser, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Entonces cuando habla la Biblia de el Espíritu aquí o el Espíritu allá y la palabra Espíritu está escrita con E mayúscula, se refiere a que es un nombre propio, un nombre personal, y es una manera también de hablar de Dios mismo. Entonces yo me ponía a pensar, si Dios es bueno, si Dios es perfecto, ¿por qué tendría que estar interesado Dios de que Jesús también es Dios, fuera tentado? ¿Por qué? Porque Mateo 4:1 dice, entonces Jesús fue llevado, pero no dice que fue solo al desierto. ¿Qué dice la palabra de Dios? Que fue llevado. ¿Por quién? El Espíritu. Por el Espíritu, refiriéndose al Espíritu Santo. Fue llevado por el Espíritu al desierto. Al desierto, pero ¿para qué? Con un propósito específico, para ser tentado. ¿Pero por quién? ¿Quién es el tentador? El diablo. Por el diablo. La definición de tentación es la siguiente. Definición número 1. Impulso de hacer o tomar algo atrayente, pero que puede resultar inconveniente. O persona, cosa o situación que atrae de formas irresistibles. Y, según la Biblia, la definición de tentación es la siguiente. Es una prueba de la capacidad de las personas de escoger el bien en lugar del mal. Es una prueba de la capacidad de las personas de escoger entre el bien y entre el mal en cualquier situación en la que nos veamos nosotros envueltos. Hoy aprenderemos lo necesario de la tentación de Jesús, la razón por la que cada persona es tentada de manera diferente, la manera efectiva para vencer las tentaciones. Por ejemplo, era necesario en realidad que Jesús siendo Dios, hecho hombre por nosotros para habitar entre nosotros, fuese tentado. Muchos se preguntan si era en realidad necesario o no que Jesús pasara por eso. Pero a veces desconocemos o perdemos de vista que nosotros acá en este planeta, que es nuestro hogar, el hogar de la humanidad, no es el único lugar en el universo donde existe vida. A veces pensamos que somos los únicos en el universo. Y precisamente la Biblia no nos habla de que somos los únicos en el universo. Que hay más criaturas vivientes en el resto del universo, que es infinito el universo. Ahora bien, todo lo que Dios ha hecho es bueno en gran manera. Y si nosotros en la tierra, después de miles de años de que entró el pecado y la imperfección a la tierra, aún sigue existiendo gente bonita, pongámonos a pensar cómo es de ilógico, de incoherente que en otros planetas existan seres cabezones con grandes ojos, antenitas y feos, si en esos planetas no ha entrado el pecado y por dicho motivo no ha entrado la imperfección. No puede haber seres feos en otros planetas con gran cuello, con el bracito delgadito y la gran cabeza. Eso es imposible. Esa es como la representación humana de lo que no entendemos que está en el exterior de este planeta. Pero entonces, considerando y retomando esa realidad, amigos y hermanos, esa realidad de que no estamos solos en el universo,
Recordemos que el plan de redención para la humanidad, este plan que fue necesario idearlo después de que ingresó el pecado a la tierra, este plan de redención, donde Jesucristo es el centro de este plan, Él es el centro como nuestro Salvador, es observado ese plan y todo lo que se desarrolla en nuestro planeta es observado y analizado por el universo entero, por todas esas criaturas no caídas, por todos esos mundos donde no ha entrado el pecado. Nosotros somos observados por ellos y analizados por el universo entero. No es algo que se limita a nuestro planeta. Por eso era necesario que Jesús fuera tentado para demostrarle al universo entero que su causa no era una causa perdida por la humanidad, y que en toda tentación en la que Jesús fuera venciendo, también sus hijos podrían vencer en el nombre de Cristo, así como Él lo hizo en el nombre del Padre. Mateo 4, del 1 al 3 nos dice lo siguiente. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Después de haber ayunado 40 días y 40 noches, sintió hambre. Se le acercó el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Estuvimos diciendo al principio que el concepto, la definición de tentación es el impulso de hacer o tomar algo atrayente, pero que pueda resultar inconveniente. También Chovetito mencionaba sobre una persona, cosa o situación que atrae de forma irresistible. Y la Biblia nos dice que la tentación es una prueba de la capacidad de las personas para escoger entre el bien y el mal. Entonces, las tentaciones obedecen precisamente a aquellas debilidades que en algún momento nosotros como personas podemos estar atravesando. Jesús, siendo Dios, se hizo hombre por nosotros. Jesús, al nacer en nuestro hogar, en el planeta donde habitamos, Él nació de forma humana. No es que Cristo no existiera, Cristo ya existía, pero nació en la tierra de forma humana, como una forma humana. Por eso, si Jesús nacía como humano en nuestra tierra, Él iba a estar sujeto a nuestra naturaleza humana. Entonces, si Jesús, después de haber ayunado por 40 días y 40 noches, cero ingesta de alimentos, naturalmente Jesús, siendo humano y habitando entre nosotros con un cuerpo humano, si Jesús no había comido durante 40 días y 40 noches, ¿qué iba a sentir? Lógicamente Jesús en cierto momento. Hambre. Iba a sentir hambre. Entonces nuestra debilidad humana es que si no comemos, nos da hambre y nos debilitamos y hasta nos enfermamos. Entonces, si esa es nuestra debilidad en ese momento, ingerir alimentos, el gran tentador, que es diablo y Satanás, en el versículo 3 nos dice: se le acercó entonces el tentador, ¿a quién? A Dios. A Jesús, a Dios hecho carne, a Dios hecho hombre. Y el versículo 3 dice que se le acercó el tentador y le dijo a Jesús, le dijo algo que Jesús ya sabía y que nunca Jesús ha dudado. Satanás fue hasta torpe en querer intentar tentar a Jesús con algo que simplemente es lógico y evidente. Y Satanás le dijo a Jesús: si eres el Hijo de Dios. ¿Y quién no sabía que Jesús era el Hijo de Dios? Si el Hijo de Dios, sabe quién es su Padre. Entonces, parece absurdo, pero no lo es, porque en este discurso de Satanás sí se estaba refiriendo hacia Dios, pero ante el universo, Satanás quería exponer a Dios, a Jesús, ante el universo, para que el universo dudara si en realidad era o no el Hijo de Dios. Por eso le dice: si eres Hijo de Dios, di a estas piedras que se conviertan en pan. Jesús tenía toda la capacidad de hacerlo
¿Sí o no? Sí. Sí tenía la capacidad Jesús de convertir las piedras en pan. Pero si Jesús hacía eso, le estaba demostrando al universo entero que Cristo Jesús se doblega ante las órdenes de Satanás. Y Cristo Jesús iba a estar demostrando que su poder de hacer milagros eran para satisfacer caprichos del enemigo y no necesariamente milagros de carácter divino que llevaran redención o transformación o salvación a la humanidad. Por esa razón, amigos y hermanos, era necesario que Jesús fuera tentado, porque también Jesús sabía que antes de su primer venida y estando ya él en su primera venida, y cuando Jesús ascendió al cielo después de que él resucitó, él sabía que todo su ministerio también se iba a poner a prueba con sus apóstoles, que iban a estar también ellos sujetos a tentaciones, como la iglesia en general cuando Jesús la fundó. De manera general iban a estar sujetos el pueblo de Dios a tentaciones. Y era necesario que Jesús fuera tentado para que él también trazara ese camino, para que él trazara ese ejemplo de así como él reaccionó, así como él manejó esa situación, nosotros supiésemos también manejar. La razón por la que cada persona es tentada de manera diferente. Cuéntanos, Chovetito, ¿cuál es la razón? ¿Por qué sucede que el tentador, que es Satanás, busca tentar de manera diferente a las personas y no de la misma forma? Es porque no todas las personas tienen las mismas capacidades y por lo tanto no todas las personas están sujetas a las mismas debilidades. Algunas personas son tentadas sobre el consumo de drogas, consumo de alimentos dañinos para el organismo, práctica de relaciones ilícitas, comportamientos erráticos en lo familiar, laboral o en cualquier otra área, consumo de contenido nocivo para la salud mental y emocional. Con lo que Chovetito dijo, probablemente alguien que nos está escuchando y viendo diga, yo no me identifico con eso. Porque hay personas que pueden decir de manera honesta, pues yo no tengo problemas con las drogas. Yo no tengo problemas con drogas legales o ilegales, porque el mundo de los fármacos inclusive son drogas legales. Los fármacos, las medicinas son drogas. Por eso a las fábricas de los medicamentos, por eso se les llama droguerías, al menos en El Salvador aquí así se le llama, donde producen las medicinas, los medicamentos, son droguerías, porque son drogas de consumo legal, pero también están las ilegales, las drogas ilícitas. Alguien puede decir, yo no tengo problemas con el consumo de alimentos dañinos a mi organismo, pero probablemente está consumiendo alimentos que no tienen idea que estimulan células cancerígenas. Y después, ¿qué dicen las personas? ¿A dónde está Dios? Si este hombre era bueno, si esta mujer era buena, y Dios permitió que le diera cáncer. A veces algunas conductas, algunos hábitos nuestros son determinantes y detonantes para las consecuencias que van a llegar a nuestra vida. Yo he escuchado muchas veces a mi edad, cuando inclusive han fallecido personas cercanas a mí o cercanas a la familia, y dicen, tan joven que estaba, tan buena persona que era, pero lastimosamente el cáncer de pulmón se lo llevó. A veces esas son las expresiones comunes en la sociedad. El cáncer de pulmón se lo llevó, pero probablemente esta persona se fumaba una cajetilla de cigarros diario, y ahí está la respuesta. No es que el cáncer de pulmón se lo llevó su misma decisión personal de que día a día voluntariamente iba a la tienda, con su dinero compraba la cajetilla y con voluntad propia se fumaba una cajetilla diaria. No lo mató el cáncer de pulmón. El cáncer de pulmón fue el resultado final que le complicó todo, pero él voluntariamente decidió quitarse
su vida. Y muchas veces con lo que comemos nos estamos quitando nuestra vida, estamos acortando nuestra vida. Con lo que bebemos, con lo que consumimos, muchas veces también con nuestros comportamientos erráticos para con la familia, en lo laboral o en cualquier otra área de nuestras vidas, también nosotros estamos siendo tentados. Por ejemplo, con el consumo de lo nocivo para nuestra salud mental y emocional. Todo lo que le metemos en nuestra mente, a esa computadora central que dirige todo el cuerpo, que es poderosa de hecho la mente, todo el tipo de conocimiento, de información, contenido que le insertamos en nuestra mente por medio de las avenidas del alma, que son nuestra vista, nuestros oídos, de alguna manera termina moldeando nuestras decisiones, nuestros pensamientos y nuestros comportamientos. Por ejemplo, si yo le meto cosas nocivas a mi salud mental, créanlo, me va a afectar directamente todo mi ser, toda mi alma, y no solamente en mi comportamiento, sino también en lo emocional. Por eso vienen esas enfermedades invisibles, que son enfermedades letales. Niños menores de 20 años con depresión, y lo emocional desencadena otros problemas también de salud física, como por ejemplo, nada más el año pasado, el cierre del año pasado, yo me enteré de 3 personas muy cercanas a mí, chicos menores de 20 años con infarto en el corazón, muerte instantánea. Y yo me pongo a preguntar, si cuando yo era pequeño yo ya veía esto en mi alrededor, pero los que se morían de infarto eran los señores de 70 años, señores de 80, 85 años. Hoy, niños de 20 años para abajo les da infarto. Hay problemas mentales y emocionales. Hay niños quitándose la vida. Niños con depresión. Mujeres, hombres, que la soledad los mata, los atormenta, no son buenos, no tienen capacidad para poder tener buenas relaciones interpersonales y saberse llevar bien con los demás. No pueden hacer amigos. Son personas con muchos problemas mentales. Entonces, según nuestras debilidades, así son las tentaciones que el demonio nos va a poner. Por ejemplo, a mí el demonio no podría tentarme con consumir marihuana, porque simplemente nunca lo he hecho, no me interesa, y tengo pues personas cercanas que consumen mucha marihuana y yo sé lo mal que les va. Una cosa los lleva a otra, problemas de depresión, problemas de soledad. Hay gente que de repente se quedan idos viendo el horizonte y comienzan a llorar, lloran de la nada. Son personas que se quieren quitar la vida. Conozco a alguien que tiene un cuadro de depresión muy, muy feo y que ha intentado quitarse la vida en un año 3 veces. Hay problemas con drogas, muy cercano a mí, y lo que Satanás hace para tentar a otra persona, no ocupa lo mismo para tentar a otra persona. Por eso, esa es la razón por la que cada persona es tentada de manera diferente, porque no todas las personas tienen las mismas capacidades, por lo tanto no todas las mismas personas están sujetas a las mismas debilidades. La manera efectiva de vencer cualquier tentación, la que sea, la vamos a descubrir también a continuación. Pero antes queremos saludar a Jaimito Medina, que está conectado con nosotros en esta ocasión. Dice: bendiciones hermano Chovete y Chovetito, quiero que lleven en oración por mi abuela y mi trabajo, please, gracias. Con mucho gusto, Jaimito, y te agradecemos por conectarte con nosotros. Agradecemos también si puedes compartir este mensaje con las demás personas, con tu familia, y nosotros, créemelo, que con mucho gusto, desde ya, ahorita que pusiste tu comentario, vamos a orar por tu abuelita y vamos a orar por ti y por tu trabajo para que te vaya muy bien. La manera efectiva para vencer las tentaciones, vamos nuevamente a la palabra de Dios, por favor, al libro de Mateo, San Mateo, capítulo 4, versículos del 4 al 11. Aquí está la manera efectiva de vencer las tentaciones, y es una manera que Cristo utilizó y que Él nos ha dejado como un ejemplo para que nosotros pues venzamos como Él también lo hizo. Él respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo lo llevó a la santa ciudad. Escuchen, esa fue la respuesta que esa fue la respuesta que Cristo le dio a Satanás después de que Satanás
lo tentó en el desierto cuando Jesús tenía precisamente 40 días y 40 noches de no ingerir ni un solo alimento, y en su debilidad como cuerpo, desde el cuerpo humano de Cristo, el cuerpo humano, en la debilidad de la carne, sintió hambre y naturalmente tenía hambre. Entonces Satanás sabía eso, porque Satanás es experto analizando el lenguaje corporal de las personas. No puede leer la mente, porque solo Cristo conoce la mente y el corazón, y Dios de todas las personas. Pero Satanás es un psicólogo perfecto. Satanás es un experto en lenguaje corporal, un experto en muchísimas cosas, porque bien dicen el dicho, más sabe el diablo por viejo que por diablo. Es experto en estudiar el comportamiento humano y en estudiar milimétricamente a cada persona. Entonces él supo que Jesús no había comido, entonces dijo, aquí lo voy a tentar. Tiene hambre, aquí lo voy a tentar. ¿Por qué no convierte estas piedras en pan? Entonces, pues si eres el Hijo de Dios, di a estas piedras que se conviertan en pan. Porque él sabía que Jesús necesitaba alimento. Pero aquí está la respuesta de Jesús, y con esto Jesús lo combatió. Él le respondió y dijo, y Jesús ni tenía ni la obligación de responderle ni de volverlo a ver, pues. Jesús es demasiado como para poder girar su mirada hacia Satanás y prestarle, aunque sea un poquito de atención. Pero Jesús lo hizo porque era necesario dejarnos el ejemplo a nosotros, y que el universo entero, las criaturas que habitan en todo el universo, estuvieran expectando todo este desenlace. Jesús respondió y dijo, escrito está. Cuando nosotros veamos en la Biblia la expresión escrito está, significa que el respaldo es bíblico, está escrito en la Biblia, la palabra de Dios dice, 2 puntos. A eso se refiere escrito está. Y Jesús le dijo a Satanás, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y si Jesús dijo, escrito está, significa que Jesús conocía y conoce las escrituras, la Biblia, la palabra de Dios, de principio a fin. Pero el diablo, necio, como diríamos aquí en El Salvador, el diablo es burro. No se quedó con la respuesta nada más de Jesús, porque estaba provocándolo a Jesús para sacarlo de sus casillas, y para que Jesús quedara mal, no ante la humanidad, sino ante el universo entero. Y él viene el burro de Satanás y lo vuelve a tentar. Entonces, en el capítulo 5, en el versículo 5, el burro de Satanás vuelve a meter la cucharada, como diríamos aquí en El Salvador. ¿Y qué dice entonces Satanás? Porque no se quedó callado, es experto en no quedarse callado, el burro. Entonces el diablo lo llevó a la santa ciudad, lo puso sobre el pináculo del templo y le dijo. O sea, no se quedó callado, lo llevó hacia la santa ciudad y lo puso sobre el pináculo del templo, es decir, en la parte superior del templo, y el templo era enorme, y ahí estaba el demonio y Jesús. Pero el demonio, bocón, le dice a Jesús, y si eres hijo de Dios, tírate abajo, pues escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti, y en sus manos te sostendrá, para que no tropieces con tu pie en piedra. Satanás nuevamente vuelve a poner en duda la autenticidad de que si Cristo es o no el Hijo de Dios ante el universo, porque así como le dijo en la primera vez que lo tentó, diciéndole que si eres el Hijo de Dios, entonces dile a estas piedras que se conviertan en pan, y aquí le vuelve a decir, si eres el Hijo de Dios. La insistencia y la necesidad de Satanás de quererle hacer dudar a Jesús y al universo entero, que entiendan si en realidad es el Hijo o no de Dios. Y le dice, si eres el Hijo de Dios, tírate abajo. Y Satanás hoy sí fue más allá, hoy sí se rebuscó, fue más allá, quería impactar al universo entero. Y como diríamos en El Salvador, quería salir de chivatada el diablo, ¿va? Y le dice a Jesús, si Jesús le respondió con un escrito está, porque Jesús conoce la Biblia, Satanás dijo, bueno, pues yo también la conozco, bueno, pues yo también sé que está en la Biblia. Y créanmelo, Satanás conoce mejor la Biblia que muchos cristianos, y Satanás conoce mejor la Biblia que cualquier pastor. Y Satanás le dice, porque Satanás no es capaz de ser tan descarado de mentir al 100% frente a Dios, porque Cristo es Dios mismo. Y Satanás tuvo la osadía de decirle a Cristo, mira, no solo vos sabes de Biblia,
Yo conozco también la Biblia, porque escrito está: a sus ángeles mandará cerca de ti, y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Y Jesús le dijo, Jesús estaba aceptando de lo que Satanás en ese momento estaba diciendo, sí era cierto. Sí era cierto. Y Jesús estaba consciente de que te está mezclando verdades con mentiras, porque lo que está diciendo sí es cierto. Pero Jesús dijo, escrito está también. Ahí está la palabra. Y Jesús le dice, sí, está escrito eso que tú estás diciendo, pero también está escrito lo siguiente que te voy a decir. Y el versículo 7 dice, Jesús le dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. y viene otra vez el diablo, y ahora lo llevó a un monte muy alto, es decir, una montaña alta, altísima, y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos, todo en una esfera terrenal. Y le dijo, el abusivo, le dijo a Dios, le dijo a Jesús, Todo esto te daré, si postrado me adoras. primero, Satanás está sugiriendo ante el universo que Jesús no es el Hijo de Dios, y lo pone en duda. Si eres el Hijo de Dios, haz tal cosa. Si eres el Hijo de Dios, haz tal cosa. Y no es por ponerlo a dudar a Dios, porque Jesús mismo es Hijo de Dios y Él perfectamente, mejor que nadie, lo sabe. Es para ponerlo en duda ante los demás. Pero aquí Él va más allá, Satanás. Y aparte de que primero puso en duda si Cristo era o no el Hijo de Dios, Satanás aquí quiso dar a entender que Jesús no es rey, y que Jesús no es rey de reyes, y que Jesús no es señor de señores. Eso quiso dar a entender Satanás, porque hizo ver que Jesús era un cualquiera. Entonces, y como era un cualquiera, entonces necesitas tú tener poder. Como no sos el Hijo de Dios, y como no me respondiste en la primera ni en la segunda que tú eres el Hijo de Dios, entonces ya me queda claro que no lo sos. Y Satanás quiso demostrarlo de esa manera. Por eso en el versículo 9 dijo, todo esto te daré, le decía a Jesús, Satanás, refiriéndose a los reinos del mundo y la gloria de estos mismos. Todo esto te daré, si postrado me adoras. Ahí Satanás le estaba dando a entender al universo. Punto número 1, que Jesús no era Hijo de Dios. Y como no era Hijo de Dios, no era digno de que la gente se postrara ante Él para adorarlo como Dios. Estaba dando a entender Satanás que Jesús, de manera implícita, que Jesús, aparte de no ser el Hijo de Dios, que tampoco no era hijo de un rey, entonces no era Él nadie que poseyera riquezas o gloria. Entonces, Satanás intenta rebajar en su máxima expresión a Cristo, el verdadero Hijo de Dios, diciéndole todavía, postrate, arrodillate ante mí. Como Jesús, siendo Dios, se iba a arrodillar ante una criatura? Si cuando Lucifer fue creado, que fue creado de manera perfecta, pero no trascendió a más que ser una creación, y el creador jamás debe y jamás se postrará, se humillará ante un ser creado. Al contrario, Jesús sí se humilló, pero no ante Satanás. Se humilló ante los apóstoles cuando Jesús le lavó los pies a cada uno de ellos, demostrando el amor y la humildad que lo caracteriza como el verdadero y único Hijo de Dios. Pero Jesús no se quedó callado, porque Jesús quería recalcarle al universo, este está más confundido que una cabra en una playa, y tengo que desenmascararte como lo que sos, el gran tentador, el gran engañador. Entonces, en el versículo 10, ahí aparece Jesús nuevamente. Entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está. Le sacó la escritura nuevamente, le sacó la palabra de Dios, la Biblia. Jesús se la sacó nuevamente. Porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. Entonces, ¿qué pasó cuando Jesús se
mantuvo firme a la Escritura, a la Biblia, ante cada una de estas tentaciones y ante cada una de estas difamaciones sutiles o sugerencias sutiles de Satanás, queriendo aplastar a Jesús, haciendo ver ante el universo que Jesús no es nada y que no vale para nada según Satanás. Jesús se mantuvo firme para vencer las tentaciones y siempre fue con un escrito está, escrito está, escrito está, escrito está. Porque la palabra de Dios es fuente de toda verdad. Eso es la Santa Biblia. Y cuando uno utiliza la palabra de Dios como su escudo ante cualquier situación o ante cualquier situación difícil de la vida, siempre va a haber un resultado victorioso para aquel que confía en Dios, para aquel que pone a Dios en su vida siempre como primer lugar. Y por eso tenemos un resultado o un desenlace en el versículo 11. El diablo entonces lo dejó, y vinieron ángeles y lo servían. Así fue. Esta semana, ya para concluir, amigos y hermanos, el tema de hoy, para concluir, quiero contarles que esta semana tuve la oportunidad de asistir a un evento, un concurso de gastronomía en un hotel capitalino. Me correspondía ir por la naturaleza de mi cargo en la empresa donde trabajo. Soy jefe de relaciones corporativas de un medio de comunicación y tuve que asistir a este evento, un evento que era un concurso de gastronomía. Había muchos restaurantes de aquí, de nuestro país, El Salvador, participando por el mejor platillo, etcétera, para las siguientes temporadas que se avecinan en este año. Entonces había de todo tipo de comida y de todo tipo de bebida. Lo interesante es que una persona se me acercó, y precisamente es una amiga, estando ahí en el lugar, esta amiga, sabiendo que yo soy adventista, me dice: mira, Choveto, me alegra verte. Y estuvimos platicando, hablando de muchas cosas, hablando de algunos platillos que estaban por ahí, algunos deliciosos y así, para gustos, colores. Y me dice ella: mira, yo quiero preguntarte algo que siempre había querido preguntarte, porque yo te veo en tus redes sociales, te veo ahí con Chovetito dando estudios bíblicos, he visto eventos de la iglesia y que te invitan, que predicas y toda la cosa. Y ella me decía: yo siempre te había querido decir algo y me da un poco de pena, pero no sé, quizás yo te voy a decir. Dale, le dije yo, decime. Y me comenzó ella a preguntar y me dijo: yo siempre he tenido esta duda y yo quiero saber, a veces, así como en este lugar donde estamos ahorita, en este evento, que hasta hay bebidas alcohólicas, había cervezas, y me dice ella: ser partícipe tú de estos eventos por tu trabajo, ¿será que no en algún momento este tipo de situaciones no ponen en tela de juicio tu fe, o no ponen a prueba tu fe, tu salud espiritual, considerando que el entorno en el que estamos, a las bebidas alcohólicas y todo lo demás, pues no, obvio que no son recomendadas por la Biblia? Y no será que este tipo de ambientes a ti te afecte en tu comunión con Dios y que no abonan en nada a mi espiritualidad o comunión con Dios? Y que a la vez, me dice ella, eso de manera personal contigo, o sea, que si te afecta o no. Y segundo, lo que las personas pueden pensar de ti si te llegan a ver en un lugar de estos, me dijo ella a mí, ¿verdad? Y comenzamos una gran plática, una gran charla, y yo le dije: bueno, pero fíjate que... Y ella observó que dentro de todos los asistentes, que eran cientos de asistentes, yo era la única persona que andaba de arriba para abajo probando algunos platillos, porque no los probaba todos, pero probando algunos platillos que estaban concursando. Y cuando yo me acercaba a cada stand de cada restaurante, yo preguntaba: ¿este qué es? ¿Esto qué lleva? ¿Este postre qué es? ¿Este plato fuerte qué lleva? Entonces, lo que llamó la atención en las demás personas sobre mi comportamiento fue lo siguiente: que yo era de los pocos que siempre preguntaba qué llevaba cada cosa. Y ella lo observó y no me dijo nada hasta después. Y con las bebidas, yo pregunté: ¿qué bebidas hay? Y me dijeron: ahí está, y esta, y esta. Ok. Y mi pregunta final fue bien contundente: ¿y tienen agua?, pregunté yo. Entonces,
ella me dijo, sí, te voy a conseguir. Amablemente, ella nos había convocado, ella trabaja en una agencia publicitaria y me dijo, Chove, tomate, conseguí agua, disfruta bien heladita, el agua bien rica. Y ya después de haber comido ciertos platillos, no todos, ella me dijo, mira, contame, vi que no comiste de todo. Claro, no comí de todo, le dije. ¿Y por qué? Y ahí viene la pregunta, ¿por qué? Y yo le dije, porque Dios ha dado instrucciones en su palabra. Es como haber dicho, escrito está en Levítico 11 que esto no es conveniente para el organismo humano, esto sí, esto no, esto sí, esto no, y así. Y con respecto a las bebidas, si la mayoría de bebidas no eran bebidas que pues que Dios me las permite a mí, entonces simplemente yo iba a pedir agua, y así fue. De hecho, hasta las personas me veían como que si yo era alguien raro, porque todos haciendo su brindis y todo, pero pues nosotros estábamos consumiendo agua. Y ella me dice, pero mírame, yo conozco 3 personas adventistas. No te voy a decir los nombres, pero ellos a veces andan así en cosas y ellos participan y todo y lo demás. Y no te afecta a ti eso también. Y yo le decía a mi amiga, pues mira, la salvación primeramente es personal. Segundo, la comunión con Dios, la relación con Dios es definitivamente personal. Y lo importante, le dije yo a ella, comenzamos a platicar mucho de la denominación adventista del séptimo día, sobre cómo es el estilo de nuestra adoración, cómo es el estilo de nuestra música, cómo es el estilo del protocolo que se hace en cada ceremonia de culto divino, en cada sábado. Comenzamos a hablar de muchas cosas muy lindas. Y todavía le dije yo al final a ella, Dios tiene un propósito para cada persona. Y yo le dije a ella, ponte a pensar, Moisés nació dentro del seno del pueblo hebreo, el pueblo de Dios. Y Dios permitió que Moisés fuera parte de una civilización pagana con mucha idolatría, con muchos dioses. Tenía el dios del no sé qué, Dios de la agricultura, Dios aquí, Dios de la fertilidad y muchas cosas, los egipcios. ¿Y por qué Dios le permitió a Moisés crecer dentro de este núcleo familiar del faraón, ser parte de estas cosas, si después Dios ahí iba a tener un propósito específico? Yo le dije a mi amiga, si yo estoy aquí ahorita por cuestiones de trabajo, es como que yo participe de estas cosas, pero no participo de todo al 100%, es con un propósito, y es que la gente vea que yo me comporto diferente, que soy diferente, que no participo de todo lo que participa el resto de personas, que mientras ellos estén con cualquier bebida, yo estoy con agua, mientras ellos estén comiendo lo que sea, yo solo como lo que sí es permitido para mí. Eso llama la atención. Y me dijo mi amiga, tenés toda la razón, mío. Y me dijo ella, es una manera de predicar, pero no con una Biblia abierta, sino con la vida, con el testimonio, con las acciones. Y ella me dijo, mira, de todo lo que estamos hablando, y es un evento que no tiene nada que ver con lo espiritual, pero seguramente si yo hubiera llegado a ese evento, yo hubiera llegado con una revista Prioridad y comienzo a repartir, seguramente nadie me hubiera agarrado la revista Prioridades o cualquier otra literatura de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Pero yo fui parte de ese evento, participé de ese evento con ellos, pero no como ellos, sino de una manera distinta, y eso llamó la atención de las demás personas. Y terminé en ese evento platicando de la doctrina adventista, de la palabra de Dios, y mi objetivo principal por ir a ese evento no fue eso, pero Jesús cambió, le dio un giro, un encauce diferente a todas las circunstancias, a toda la situación. Por eso, hermanos y amigos, donde Dios nos permita ir, vayamos, pero prediquemos de las verdades, de las revelaciones divinas, pero con nuestra vida, porque nuestra vida hará que otras personas, sus corazones puedan ser transformados. Cuando nos pregunten, ¿por qué haces eso? ¿Por qué no haces lo otro? ¿Por qué crees de esta manera? Cuando ustedes digan, escrito está, o así dice Dios, o así dice la Biblia, la gente va a decir, hey, qué interesante, no lo sabía. Y la gente ni siquiera va a saber si escrito está, porque no saben en qué parte está escrito de la Biblia. Dentro del mismo mundo cristiano, hay cristianos que dicen, escrito está, pero no saben ni siquiera dónde está escrito. Es porque creen que está escrito y a veces ni está escrito. En el mundo cristiano hay personas cristianas que hacen muchas declaraciones que dicen, en la Biblia dice, ajá, pero ¿en qué parte de la Biblia dice? Si ni ellos saben. Ni ellos saben si en realidad dicen lo que están diciendo.
Entonces, es mejor predicar con el testimonio, con nuestro comportamiento, de donde aparentemente todo sea tinieblas, que tú seas luz para los demás. Y ella me dijo: Chove, me alegro que hayas venido a este evento. Jamás imaginé que iba a terminar platicando contigo tanto, y hoy ya conozco más de los adventistas del séptimo día. Nunca he ido a una iglesia adventista del séptimo día, pero ella me dijo: qué interesante lo que ustedes hacen, qué interesante. Le hablé de nuestro himnario, de nuestra música, de todo. Le hablé que en nuestras iglesias la adoración musical es más sublime. Usamos piano, usamos arpa, usamos violín. Hasta de eso le hablé a mi amiga, y otros se acercaron y escucharon también. Y le aseguro que todas las personas no iban a escuchar eso en el evento, iban por degustar de los platillos de ese concurso de gastronomía. Nunca sabemos a dónde Dios nos va a colocar para que llevemos luz, y de la manera que lo vayamos a hacer. Dios se encarga la forma. Dios se encarga de poner en nuestra boca las palabras que tenemos que pronunciar el día correcto, a la hora correcta y con las personas correctas. Solo pidámosle al Señor que su voluntad se vea expresada en nuestro día a día, en nuestro comportamiento. A manera de conclusión, queremos despedirnos con lo siguiente. En tu vida, tú puedes ser tentado de muchas formas. Probablemente llegues a un punto donde sientas que ya no puedes más. Pero recuerda que lo que tú puedes estar sufriendo, Cristo también ya lo experimentó por ti. Él nos ama y nos ha dejado el camino del ejemplo a seguir, para que podamos vencer así como Él venció por nosotros. Oremos. Señor nuestro Dios, te damos gracias por tu santo amor, por tu misericordia, por la vida. Te pedimos, Dios, que este mensaje, tentación de Jesús, así como fue posible que el Espíritu llevó a Jesús al desierto para ser tentado con un propósito, para corroborar ante el mundo entero que a través de Cristo todo lo podemos y todo es posible, hasta vencer las tentaciones, la diversidad de tentaciones. Así te pedimos que hoy bendigas de manera muy especial a cada una de las personas conectadas, Dios. Bendice a sus familias, bendice a los hijos, a los sobrinos, abuelitos, padres, madres. Bendice a nuestros compañeros de trabajo. Bendice la vida de cada persona, mi Señor. Tú puedes ser únicamente esa guía que necesitamos para que nosotros seamos vencedores en Cristo Jesús. Este es un mundo de dolor, un mundo de tinieblas, un mundo donde hoy estamos vivos y mañana no sabemos. Un mundo donde hoy estamos acá y no sabemos mañana dónde va a ser el siguiente terremoto, la siguiente catástrofe, desgracia que deje a miles de personas fallecidas, llevando dolor y luto a otras miles de personas. No lo sabemos, pero te rogamos, Dios bendito, que por favor nos ayudes a prepararnos con el estudio de tu santa palabra, que nos enseñes y que nos ayudes a tener una comunión íntima contigo todos los días y a cada segundo, oración constante, estudio de la palabra y testificación, Señor, que con nuestra vida practiquemos en nuestro día a día lo que hemos aprendido de tu palabra, donde se refleja tu voluntad, que es buena, justa y verdadera para cada uno de nosotros, tus hijos. Ayúdanos para ser instrumentos de bendición para otros, Señor. Guárdanos del mal y quédate, así como lo prometiste, con nosotros por medio del gran Consolador, el Espíritu Santo, que nos va a acompañar todos los días de nuestras vidas hasta el fin de los tiempos, hasta antes que tú vengas con gran poder y gloria en los cielos, Señor, a traer a tu pueblo que te espera y que te ama. Guárdanos y bendice de manera especial a todas las personas conectadas y los que van a ver este video en el tiempo que tú quieras que lo vean, ya sea este año, ya sea el próximo año, ya sea dentro de 10 minutos o en el momento que tú dispongas, providencialmente, que las personas tengan contacto con este mensaje. Todo esto te lo pedimos en el santo y glorioso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Gracias, Guido Castro, que Dios te bendiga. Jaimito Medina dice: fuerza a este país
y también a Siria, dice, que está atravesando por momentos muy difíciles. No solamente Siria, han acontecido terremotos devastadores tanto en Siria como en Turquía. Decíamos también que en Japón, en otros países, en otros lugares, regiones como por ejemplo Papúa Nueva Guinea, Nueva York experimentó a inicio de este año, bueno, precisamente en este mes, uno de los terremotos más fuertes no vistos en más de 40 años. Y todo tiene una explicación, mis amigos y hermanos. Cristo viene pronto. Eso es todo lo que le podemos decir, porque la Biblia así lo dice y el espíritu de profecía así lo dice. Les recomendamos el libro Eventos de los Últimos Días de la autora Ellen White. Chovetito lo muestra a continuación. Ahí está. Es un libro revelador, útil para leerlo en este tiempo en que estamos ahorita viviendo, en este tiempo que vemos terremotos, que vemos incendios, que vemos desastres por todos lados. Es importante que lean ese libro, se los recomiendo. Búsquenlo en línea por si no lo pueden adquirir de manera física. Guido Castro dice: pido que oremos todos por Turquía, hermano, de ese país. Con mucho gusto, Guido, lo haremos. Jaimito nos dice acá que es su versículo favorito. Cuando él dijo eso se refería a Mateo 4:1, ¿o cuál? 4, Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. De Mateo 4:4. Ah, pues a ese se refiere Jaimito, que es su versículo favorito, Mateo 4:4. Bueno, que Dios me lo guarde, queridos amigos, hermanos. Este es el Ministerio Digital Verdad Adventista. Por favor, síganos en redes, ya sea Facebook, Twitter, Instagram y en nuestro canal de YouTube. Chovetito, los saludos finales, por favor. Jaime Medina, Zaira León, Silvia Pacas, Dinora Dayala, Daniela Escamilla, el Cuarteto Salvación, Ismael Antonio, Talita Asensio, a mi abuela Norma, Blanqui Flores y solamente. Gracias, amigos. Cuídense mucho y que Dios los bendiga hoy y siempre.